Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes, amigos, un tema que es la continuación de la serie Mística y Señales del Fin de los Tiempos. En esta charla va a estar basado en extraterrestres y el nuevo orden, basado en Mateo capítulo 24. Bien, me estoy preparando, hermanos, porque esta es una charla bastante intensa, porque nos encontramos con la oposición muchas veces de un sector, ¿cierto?, de creyentes que definitivamente dicen, no, yo no creo en extraterrestres, son ángeles o demonios, y lo clasifica de esa manera. Dicen, no, todos los extraterrestres son ángeles y demonios y nada más. Engaño, un montón de cosas. Pero basado en la mística hebrea que profundiza mucho más allá de un simple comentario, obviamente respetando a aquella persona que dice, mira, yo la verdad es que yo no creo en extraterrestres, hay otros que dicen que sí, que creen que existen, que han visitado la Tierra y que todavía siguen controlando incluso el planeta. Así que aquí entramos a temas de conspiraciones, un tema que también tiene su parte de verdad. Y queremos hoy día presentar esta charla basado en la escritura. ¿Qué nos dice la escritura? No va a ser la primera charla, van a ser varias, porque este tema es muy largo y complejo. Bien, así que les pedimos a todos aquellos que están interesados que se queden hasta el final, porque vamos a ver hartas cosas que a lo mejor se nos pasaron por alto. Y aquellos que definitivamente dicen, no, yo no soy para esto, yo no creo en esto, se respeta y obviamente si quiere quedarse o no, no hay problema. Pero yo creo que hay muchas veces asuntos y temas que no comprendemos y por lo general tendemos a rechazarlo. Bien, antes de empezar, todo esto va a estar fundamentado en la Biblia, ¿ya? Hay hartas cosas que nos podrían a nosotros descolocar, sobre todo con la existencia de monumentos, eh, monumentos de piedra, estructuras que rompen todo el esquema, ¿cierto?, de la lógica, construcciones tan grandes que uno dice, la verdad que esto no fue construido por la mano del hombre, o quizás sí, con una tecnología avanzada, y ahí entramos a hablar de temas que ya recorren nuestra imaginación y que probablemente no sea solo imaginación, sino que sea un hecho real y concreto. Bien, así que les pido harto a todos nuestros amigos y amigas que se queden en esta hora de la noche. Son exactamente las 23 horas con 2 minutos, que es donde estamos grabando. Bien, primero que todo, amigos, este tema de lo extraterrestre, bueno, quiero dedicar este video a un antiguo compañero de curso en la enseñanza media y que ahora es hermano en la fe. Víctor, te saludo. Esta charla está dedicada a ti, hermano y amigo, que el Creador te bendiga grandemente. ¿Y por qué se preguntará la gente que dedico este video, esta charla? Porque Víctor era de estos compañeros que siempre andaba viendo estos programas de OVNI de TVN hace muchos años atrás con el señor Bañado. Así creo que recuerdo, no tanto, pero alcancé a ver la mayoría de programas y Víctor se veía todos los programas, veía todo lo que sea extraterrestre, hablábamos del tema en el liceo. Y la verdad que en esos tiempos no estaba tan masificado el internet, sino que todo era a través de programas de televisión. Este programa OVNI de TVN y era muy interesante y fue muy famoso en la serie de los archivos secretos X, que también soy un fanático de los archivos secretos X, tengo todas las temporadas en video y
hay muchas cosas que la Kabbalah explica, ¿cierto? No todo es fantasía en la serie, sino que también hay cosas que aparecen. Bien, permítanme. Bien, hermanos. Como les iba diciendo, hay mucho material hoy día que podemos acceder a través de internet, pero en esos tiempos no podíamos. Entonces, hay algo que desde la salida del liceo, ya, tuve el acceso a un libro que me estaba mucho llamando la atención y que esto estaba en una librería cristiana. Pero la verdad es que lo miré y ustedes pueden ver allí, yo tengo ese libro acá actualmente, fue porque era un tema que la verdad no me apasionaba tanto, ¿ya? Hasta que llegué a la raíz hebrea y ahí definitivamente tuve que volver a retroceder, pero siempre en los años 2000, 2001, 2002 me topaba con este libro y que nadie lo quería comprar. Si de hecho este libro estuvo, ahora no sé si estará descontinuado, pero estuvo siempre allí en vitrina, yo lo tomaba, lo hojeaba así muy poco, pero cada vez me encontraba con este librito que tengo acá. ¿Ven? Dice, no son humanos, vienen de otro mundo, de otro lugar muy lejano. ¿En qué sentido? Esta novela que se llama Nefilim, ya cuando llegué a la raíz hebrea, me sonó al tiro. Y yo dije, lamentablemente, le dije al creador, tenía en mis manos una novela y que yo no supe valorar, por así decirlo, y que después busqué en librerías cristianas y estaban ahí, por Amazon, por Busca Libre, y no encontraba en ninguna parte este libro. Y por esas cosas de la vida, yo no sé si el libro me encontró a mí, y gracias a Dios, en una liquidación de libros cristianos, recuerdo que estaba allí frente, es como que me estuviese esperando, y desde ahí que empezamos a tomar en serio lo que esta novela dice. ¿Qué habla la novela? Habla de una investigación, ¿cierto? Que un periodista empieza a descubrir toda una trama conspirativa de Norteamérica que tenían acceso a cuerpos de híbridos y de extraterrestres que eran los antiguos ángeles o antiguos seres caídos que visitaron la Tierra en una época de la historia. Bien. Ahora, curiosamente, aquí me habla de un hombre que tenía todo ese conocimiento y que era un judío mesiánico. Imagínate tú en ese tiempo que estuvo allí este libro que lo miraba como que me daba desconfianza y un montón de cosas. Así que gracias a Dios, Él en su misericordia pude acceder a esta novela. Es una novela muy interesante que dice muchas verdades. Dentro de los actores de esta novela o de los personajes aparece un judío mesiánico que tiene clara toda la película y le empieza a revelar misterios a este periodista. Bien, entonces son hartas cosas que empezaron, hermanos, a poder vislumbrar, ¿cierto? Que a través de la mística se habla mucho de este tema y lo aborda de manera muy profunda. Bien, desde ahí que nació también el hecho de leer mucho las investigaciones que son arqueológicas, pero también misteriosas de Javier Sierra, por ejemplo. Javier Sierra es uno de mis periodistas favoritos. En busca de la Edad de Oro, bien, acá habla sobre las estructuras que se han encontrado en todo el mundo y que no tienen una explicación lógica de cómo se construyeron. Bien, aquí, por ejemplo, se llama La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia. Pues como ustedes verán, me apasiona este tema. Y también les quiero sugerir dos libros, que uno es
La historia imperfecta, una introducción a la historia alternativa, donde nos habla acerca de la modificación de la historia por grupos universitarios y que no quieren sacar a la luz que hay monumentos que no fueron construidos por seres humanos. Y para rematarla, este es un libro chileno que gracias a Dios lo pude encontrar, que se llama Los dioses extraterrestres, de Rafael Videla Eisman, una joya de libro, hermanos, donde muestra acerca de todos los monumentos y también lugares de Chile donde se cree que fuimos visitados también por seres extraterrestres. Así que son muchas cosas que empiezan cuando uno empieza a ver la mística hebrea y la Kabbalah, nos damos cuenta de que estos temas los aborda, y sobre todo en el libro del Zohar, que aborda mucho este tema, de los seres que descendieron a nuestro planeta en la antigüedad y que hicieron alianzas, y que alguien no cree esto porque nos encontramos con un sector del judaísmo que no cree en esto, pero hay otro sector del judaísmo que sí cree en esto. Bien, son muchas preguntas, obviamente que no vamos a abordar todo el material que hay, ¿ya? Sino que el título, como ustedes lo pueden ver allí, dice Extraterrestres y el Nuevo Orden. Hay un denominador, un lazo que la Biblia, la Sagrada Torá, la Biblia, la Santa Biblia, me habla acerca de criaturas que vinieron y que venían también con una configuración de conquistar, ¿sí? Sorprendentemente, la Biblia lo estaba mostrando, pero nosotros, como digo yo, nosotros a nivel general, como no teníamos el conocimiento de saber hebreo un poquito, nos dimos cuenta ahora que hay una raza que existió y que existe y que se les llamó los conspiradores. Entonces ya empieza a sonarte este tema que algunos de los hermanos y amigos han escuchado acerca de estas razas híbridas alienígenas que invadieron la Tierra hace millones de años, dicen. Y que ocurrió, sí, hermanos, una mezcla híbrida de razas que no estaban permitidas por el Creador, pero sin embargo, el libre albedrío de todas las criaturas permitió hacer que el planeta se infestara con razas distintas. Bien, pero primero, antes de este descabellado tema y de esta descabellada charla, quisiera comentarle lo que dice la Escritura. Bien, en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, nos dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por favor, yo sé que esto ustedes lo han leído muchas veces, y aquellos amigos que nos visitan y que ven el canal saben que cuando hablamos de un texto que comúnmente se conoce, siempre con la ayuda del Creador le vamos a dar una interpretación que no era conocida. Bien, entonces, yo sé que ustedes han leído Mateo capítulo 24 y ya se lo saben de memoria, pero no como lo vamos a plantear hoy día. Bien, entramos. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Mashiach, ¿cierto? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y no estaban comiendo comidas naturales, estaban comiendo carne humana y bebiendo sangre. Ya estoy al tiro de, ¿cómo se dice? Al tiro a lo fuerte. ¿Por qué la Biblia iba a destacar que alguien estaba comiendo o bebiendo, siendo que eso es tan normal, tan común, que el día de hoy sabemos que los seres humanos comen y beben? Y aquí dice casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, nos está diciendo que se va a volver a repetir la historia de Noé. Bien, por favor, pon atención a lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Primero que todo, cuando la Escritura, o sea, aquí lo está hablando el Mashiach. Yeshua está hablando esta profecía.
¿Tú crees, hermano, amigo, tú crees que Yeshua iba a hablar algo tan común en decir, mira, la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé? Todos estaban comiendo, bebiéndose, o sea, bebiendo, casándose y dando en casamiento, ¿sí? Y alguien dice, oh, pero si eso es normal, casándose y dándose en casamiento. Todos predican eso. Pero lo que la Kabbalah y la mística nos vienen a revelar, y sobre todo también el Midrash, y también lo que nos habla acerca de temas más profundos y esotéricos, es que no estaban comiendo y bebiendo comidas normales de ser humano. Estaban comiendo carne humana y bebiendo sangre. Por eso que aquí lo está destacando, ¿ya? Yeshua, el hijo de Yahvé, el hijo de Yah, no iba a decir algo tan simple como algo tan común, porque eso no sería profecía. Él estaba hablando de algo que los traductores les dio miedo escribir porque sería muy escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nos está diciendo que antes del diluvio la gente comía y bebía, pero no era carne, o sea, carne de animal, estamos hablando carne humana y bebiendo sangre humana, casándose y dando en casamiento. Cuando estamos hablando de casándose y dándose en casamiento, nos está hablando de dos etapas, que lo que es casarse según la mística hebrea. Estamos hablando de unificar, ¿cierto?, lo espiritual con lo material. En otras palabras, está diciendo, ¿quiénes se estaban casando? Si es normal que las parejas se casen, hombre y mujer se casan. Pero aquí está hablando de algo anormal. ¿Cómo algo anormal? Es que es una señal para entender que fue como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre está diciendo que se va a volver a repetir lo mismo que vivió Noé. ¿Por qué no eligió otra fecha? Alguien dice, no se eligió otra fecha porque no fue el diluvio. Pero ¿por qué después del diluvio, la gente seguía casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo? No destacaría algo tan importante, ¿cierto? Si no fuera porque hay algo importante que hablar. ¿A qué se refiere casándose? Estaban haciendo hibridación. Hibridación significa unificando, ¿cierto?, genéticamente patrones de ADN con ciertas criaturas o con ciertas razas. Cuando está diciendo casándose y dando en casamiento, se está refiriendo al néctar, a la esencia de un casamiento. ¿Cuál es el néctar? El néctar de un casamiento es la unión, la unificación de cuerpos, no solamente de cosas emocionales, sentimentales, sino que también se estaban uniendo a través de cuerpos, también se estaban unificando los ADNs. Entonces, por favor, pon atención a esto. No está hablando de cosas simples, está hablando de cosas secretas, ¿sí? Yeshua, el Mashiach, no iba a decir un mensaje tan a la ligera para advertirle al pueblo de lo que iba a suceder en el fin de los días. Antes de la venida del Mashiach, está hablando de la modificación de la genética humana. Está casándose y dándose en casamiento, ¿quiénes? Criaturas que no son humanas con humanos. Alguien dice, oye, pero usted es descabellado. Sí, yo sé que van a decir eso, porque hay una corriente, ¿cierto? Obviamente racional, bíblica, y sobre todo algunas personas que empiezan a postular sobre la ciencia cristiana que yo personalmente, para mi gusto, la ciencia cristiana para mí es herejía, para mí, una opinión muy personal. Dice ciencia cristiana, pero es una ciencia atea que viene a refutar y viene a cambiar los textos y las interpretaciones y a darle la parte más racional del texto, ¿ya? Así que no se confunda cuando digan ciencia cristiana, porque estudian la Biblia basado en la historia, y prácticamente ellos piensan que la Biblia es una copia de antiguas culturas como los mesopotámicos, los persas, y que ellos dicen, mira, la Biblia que tenemos nosotros es una copia de esas culturas, y la cuestión es al revés. Bien, así que ese fue como un tips ahí para que tengas cuidado con esta gente que se llama ciencia cristiana. Bien, yo estoy dando mi opinión, ¿ya? Y tampoco es una opinión que está basada solamente porque yo creo, ¿no? Sí, también he tenido también la experiencia de poder ver, ¿cierto?, a personas que estudian esto de la ciencia cristiana, y en el fondo es herejía, pero ellos quieren
quitarle realmente la espiritualidad a la Biblia y dejar que la Biblia es un texto arreglado, acomodado humanamente, cuando no es así. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando el texto, nos está hablando que hubo una alianza, hubo una hibridación, se estaban matrimoniando criaturas que no eran de este planeta. Y tú te preguntas cómo. El Mateo, capítulo 24, en los versículos mencionados, es un apunte y una referencia a que en Génesis capítulo 6 dice, en los días de Noé, que había gigantes en la tierra, en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ya? Acá saltan al tiro algunos teólogos y dicen, no, que aquí el texto está mal interpretado, porque hay tres formas de interpretar este texto. Primero, algunos interpretan que este texto bíblico de Génesis capítulo 6, que es donde realmente está apuntando nuestro Mashiach, Yeshua, ¿tú crees que él iba a estar hablando de algo simple? Por supuesto que no. Estaba hablando de algo místico, profundo y esotérico. Entonces volvamos a Génesis capítulo 6, que es los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Había gigantes en la tierra. ¿Bien? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, está hablando de matrimonios. Está hablando de dándose en casamiento, pero no se da el casamiento. ¿Sí? Entonces, acá estaba hablando de engendrar hijos y que dice que fue los valientes, guerreros, los giborim, como lo llama el texto en hebreo. Gibor está hablando de sobrehumanos, metahumanos, X-Men, ya, dígale usted, Marvel. Criaturas que parecen humanos, que son humanos, que tienen fuerza, desarrollaron cosas que venían injertadas de otra corriente. ¿Ya? Atención, hay tres interpretaciones. ¿Cuál es la primera interpretación? La primera interpretación más lógica, que dicen algunos, es que cuando está hablando de los gigantes, está hablando de gente poderosa. ¿Ya? Gente poderosa que no son gigantes de estatura. ¿Ya? Eso dicen ellos. No dice gigantes de estatura, sino que dice gigantes de estatus, dice la primera interpretación. Entonces la primera interpretación dice que los gigantes que realmente habla la Biblia eran personas que tenían estatus, riquezas como gigantes. ¿Ya? Esa es la primera interpretación y dicen que cuando hablamos de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres es porque tradujeron la palabra Elohim, que significa jueces también en hebreo, y que en algunos contextos de la Biblia Elohim también se está refiriendo a Dios, ¿cierto? A Dios, al único Dios. Pero en otros textos la misma palabra Elohim está hablando de jueces, ¿ya? Que por allí anduvo una corriente diciendo que Elohim también podría leerse como dioses, pero cuando está hablando de dioses, realmente el texto está hablando de jueces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Que los hijos de Dios eran los hijos de los descendientes de Set, que eran los hijos de la luz, y que las hijas de los hombres eran las hijas no creyentes, dice esta interpretación, la otra interpretación. Y dice, no, mira, realmente los hijos de Dios eran los hijos creyentes en Dios por intermedio de Set, y que vieron a las hijas de Caín, y las hijas de Caín se unificaron y le engendraron hijos, y esto fue los valientes, dicen. La segunda interpretación dice que al revés, que los hijos de los jueces se está refiriendo a poderosos hijos de Caín que vieron a las hijas de Dios, que eran las hijas de la descendencia de Set, que era el hijo de Adán. Entonces, los hijos de Caín vieron a las hijas de Adán, por así decirlo, y que le engendraron hijos. Esa es la segunda interpretación. Pero hay una interpretación que es la que tiene mucho más peso, ya que las otras dos interpretaciones también se basan en el hebreo.
Pero curiosamente que si tú le sacas una letra, dos letras a la interpretación del texto, te cambia todo el texto. Pero hubo un grupo, y hay, y esta es la forma más fuerte y más poderosa en poder comprobar que el texto está aludiendo a que estos hijos de Dios eran unas criaturas que venían de otro espacio y que también podían procrear, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de ángeles, siempre nos imaginamos que son alitas o criaturas que tienen un traje blanco, con alitas, con aureola y con un arpa. No son así. Eso es una caricatura que le pone, ¿cierto? La Iglesia Católica les puso esta caricatura. Obviamente yo no niego que hay ángeles que tienen alas, porque la Biblia en Ezequiel capítulo 1 y en el Apocalipsis me habla de seres alados que tienen alas, ¿sí? Entonces, alas también se refiere al tzitzit, ¿sí? Así que hay hartas cosas bien interesantes ahí que estudiar, pero para que no nos perdamos, ¿cierto? En esta cantidad de interpretaciones que hay, nos está diciendo que Dios, el Santo Bendito, los hijos de Dios, también fueron ángeles. ¿Qué hijos de Dios? ¿De qué estamos hablando? Que la Escritura nos habla que la palabra ángel se dice malaj, que significa mensajero, un enviado. Por lo tanto, podríamos decir que hubo una raza que descendió a la tierra y que tenía la facultad también de procrear, pero empezaron a procrear hijos y salieron gigantes. Ahora el tema es, había gigantes ya en la tierra incluso antes que descendieran estos hijos de Dios. Entonces aquí hay un montón de literatura que, por ejemplo, censuró la Iglesia Católica, censuró, por ejemplo, muchos libros de la Biblia, incluyendo el libro de Enoch. Bien, así que hay estas cosas fuertes allí, amigos, que pueden ser muy interesantes y que vienen a darle peso al tema. Que alguien diga, no, si los gigantes no existieron, bueno, lamentablemente, la Escritura sí me habla de gigantes. Y en Deuteronomio capítulo 2, verso 10 al 11 nos dice así: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Bien, entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que estos pueblos grandes y gigantes como los hijos de Anac, me está hablando de que hubo una raza, hubo una civilización. Hubo civilizaciones de gigantes. La Tierra, como les dije en la charla anterior, y también en el curso de introducción a la Kabbalah teórica, no confundir con el curso disponible gratuito que está en el canal, sino que estamos hablando del estudio de la introducción a la Kabbalah teórica. Comentábamos algo de esto del planeta. Ya no le puedo decir nada más, pero los hermanos que están en las mensualidades saben de qué estoy hablando. Bien, y para que los demás no queden así como colgados, solamente les puedo decir que el planeta Tierra es mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Solamente puedo decir eso, y que la Escritura ya me está hablando de que la Tierra fue poblada por ángeles, o sea, por seres caídos, y estos caídos, estos hijos de Dios que nos habla la Escritura, es lo que nosotros llamamos Nefilim, los caídos. Hubo muchas razas. El Zohar, por ejemplo, el Zohar HaKadosh, hace un tiempo atrás, empecé a estudiar este tema y el Zohar habla de una raza o super raza que en hebreo se les llama los Negá-Ra. Así lo dice textual. Los Negá-Ra, que es una conformación de un grupo selecto, como una especie de sociedad como los Illuminati, de gigantes y de criaturas que no eran humanas, y que Negá-Ra son las siglas de Nefilim, Refaim, Giborim, los Amalekim y los Anakim. Bien, entonces estábamos hablando de 5
super razas que estuvieron en la tierra. Como les dije, los Nefilim fueron los primeros, que son los caídos, los hijos de Dios que se allegaron a las hijas de los hombres. Y alguien dice, oye, pero si los ángeles no pueden procrear. Pero primero entiende que la palabra hijos de Dios no solamente se está refiriendo a seres de alitas con arpas, como se lo imagina la gente, sino que también estamos hablando de una super civilización que tenía la capacidad de reproducirse. Bien, y obviamente que es como cuando aquí en la Tierra hay hombres y mujeres que cruzan animales de diferentes especies y nacen lo que llamaríamos la mula, ¿sí? Por ejemplo, la mula, como algunos saben, es la cruza entre un caballo y un burro, ¿cierto? Una burra, y que la criatura que sale de ahí es una mula, un mulo o una mula que pierde la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque se han mezclado dos razas de animales que no tienen por qué juntarse. Lo mismo sucedió con estos hijos de Dios que descendieron a la tierra, procrearon con las hijas de los hombres y que les nacieron gigantes, y los gigantes no tienen la capacidad de engendrar, sino que los caídos sí tenían la capacidad de engendrar, pero no hubo una línea continuadora del tema. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que se nos viene a la mente es decir, pero ¿por qué Yeshua viene a decir que la historia del futuro, la que viene ahora, es o será como en los días de Noé? Esto es los días de Noé, que había en la tierra gigantes y que descendieron seres de otro mundo, un plano superior, que eran llamados los hijos de Dios, que vieron a las hijas de los hombres y cohabitaron, engendraron hijos. Y estos fueron los valientes, o sea, estaba hablando de esta gente poderosa, gente de renombre. ¿Qué significa? Los mitos de la antigüedad sí cobran vida, los semidioses, como lo llama la gente. Entonces, muchas personas, muchos teólogos, no quieren tomar esto como literal, sino que los confunde. Pero la escritura ya me habla de gigantes. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 2. Está la Biblia llena de gigantes. Tú estudias esto, Deuteronomio capítulo 2, verso 10 o 11, dice que había un pueblo, los semitas, y también había un pueblo que se llamaba los anaseos, los hijos de Anac. Algunos llaman que estas razas eran temibles. Bien, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de un rey que se llama Og de Basán, y este rey, las medidas que tiene, dice que medía 4,5 metros. Dice que su cama era una cama gigante de hierro, y esto está escrito en la Biblia. Busquen ustedes, Og, rey de Basán. ¿Sí? Permítanme. Bien, amigos, tuve que hacer una pequeña pausa porque me acordé de algo que no estaba contemplado, pero estuve averiguando ahora este dato importante. Los hijos de Israel, cuando entran a la tierra de Canaán, tienen muchos enfrentamientos, pero esos enfrentamientos que tuvieron, también hubo pueblos que antes de que los hebreos entraran a la tierra de Israel, hubo otros pueblos que tuvieron que luchar con gigantes. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo en las futuras charlas, ¿ya? Pero lo que me quería detener y que quería confirmar es que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a dos gigantes muy grandes, que era Og, rey de Basán, y en este caso el otro era Sihón, rey de los amorreos, como le llaman algunos. Y algunos le llaman a Sihón el caballo del desierto, porque tenía una velocidad increíble. Era una especie de gigante que por lo general en las películas, cuando se ve a los gigantes, se los ve que caminan muy lento, como que estuvieran allí en cámara lenta,
pero la escritura me revela que a uno de ellos le llamaban el caballo loco del desierto, porque tenía una capacidad de velocidad más grande que un leopardo y más rápido que un chita, y le llamaban caballo, el caballo loco del desierto, porque tenía una fuerza. Le llamaban caballo primero por el ímpetu que tenía cuando corría, como los caballos cuando están mostrando toda la musculatura. Y hay un rey de estos dos, que es Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. El pueblo de Israel se tiene que enfrentar y Moisés tiene que luchar también con uno de ellos, ¿sí? Y el texto relata que con la vara que tenía Moisés tuvo que golpear a un gigante en el talón. Ya tú te puedes imaginar que si uno medía 4,5 metros, ¿cuánto medía el otro entonces? Que dice que tenía uno la capacidad de levantar una montaña, y de hecho retiró una montaña y la lanzó contra el pueblo de Israel. Pero antes de lanzarla, dice que Moisés golpea fuertemente los talones y la montaña se le cae encima. Tú dices, estos son relatos mitológicos y qué sé yo. No, hermano, estamos hablando de razas que existieron. Y si la gente no quiere creer, no quiere creer nomás. Si eso esto no es un tema de dogma, si cree o no cree, se va a perder o no. Bien, por ahí objetaron algunos y dijeron, bueno, si existieron estos gigantes, ¿por qué no están los huesos de los gigantes? Bueno, primero que todo, ¿quién te asegura a ti que la estructura molecular de los gigantes es la misma estructura molecular que un ser humano? Probablemente los huesos que tenían los gigantes no eran con la misma, no, a lo mejor quizás no eran ni siquiera de calcio, a lo mejor era una especie de otro material que se podía deshacer rápidamente y que los gigantes podían desaparecer y que no era necesario que estuviera, ¿cierto?, la misma composición genética de un hueso humano para decir, ah, mira, aquí están los huesos de todos los gigantes. No, la Torá habla de gigantes. La arqueología y la astroarqueología revela que las construcciones, los monumentos más grandes del planeta, no fue construido por humanos, y se habla de leyendas, de historias de gigantes. Bien, mira. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, en el verso 5 en adelante, dice, y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas. Aquí está hablando de una raza de gigantes. En Astarot Karnaim, ese está diciendo que era su casa. Y tú te puedes dar cuenta que Astarot o Astoret ya era una divinidad del mundo antiguo. Dice que estaban los refaítas y también existían los susitas de Cam o en Ham. Después dice que los emitas en Sabe Kiriataim y los orios en el monte de Seir, que aquí era donde vivía Esaú. Los orios hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Aquí me está hablando, primero que todo, de 1, 2, 3. Si yo puedo ver acá, los refaítas, los susitas, los semitas y los orios. Está hablando de 4 civilizaciones. No eran solamente grupos que alguien se puede imaginar, este grupo pequeño. No, estamos hablando de 4 civilizaciones de gigantes, sin contar a los anaseos. Tampoco nos hemos contado a los filisteos, que también tenían en sus filas gigantes que apoyaban a la causa de los filisteos para pelear. Entonces, cuando nosotros hablamos en Deuteronomio capítulo 2, verso 20, dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sonsomeo. Y aquí me quiero detener, amigos, en esta charla, me quiero detener porque la palabra Sonsomeo también significa conspiradores. Gente que usaba la estrategia, tenían el control y que eran gigantes bebedores de sangre. De hecho, hay algunos que han interpretado que la palabra orio o la palabra susita significa una especie como de vampiro.
Entonces aquí empiezan a cuadrar muchas cosas que hoy día estamos viendo precisamente un resurgir de la búsqueda o de contactar con entidades espirituales que vengan, ¿cierto?, de los mundos o de otros planetas y que nuevamente vengan a poblar el planeta como lo hicieron en los días de Noé. Y pareciera que sí se va a llevar a cabo. Yeshua lo dijo, que en el final de los días sería como en los días de Noé. Iban a haber matrimonios que algunos iban a estar dando en casamiento. ¿Qué significa? No está hablando del matrimonio formal que usted conoce como las fiestas matrimoniales, sino que se van a unificar cuerpos y ADN fluidos, ¿cierto? Y que nuevamente iban a comer carne humana, iban a beber sangre. Y esto también se parece mucho al tema de los zombies. Bien, amigos, todavía esto está recién empezando. Yo creo que vamos a tener muchas charlas relacionadas con esto, pero para que vaya la información, ¿qué tiene que ver lo extraterrestre? Precisamente los que cayeron del cielo. Y el libro del Zohar, hermanos, intentaré a futuro poder compartir dónde aparece en el libro del Zohar con página para que usted lo pueda ver, que sí existieron otras razas. Estamos hablando más de 50 o 100 razas de seres caídos que vinieron de otros planetas, y que me llama mucho la atención que la palabra sonsomeo significa conspiradores. Curiosamente, cuando hablamos de extraterrestre y hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando que estos sonsomeos, a diferencia de los demás gigantes que lo único que les interesaba era comer, comer y destruir, los sonsomeos estaban dedicados a conspirar. Y esto ya llama la atención. ¿Por qué? Porque está muy relacionado a lo que significa o lo que ellos intentaron hacer en la tierra de Canaán, de unificar un reino y dirigirlos, ¿cierto? O comandarlos en el planeta para que todas las razas que vinieran o descendieran de los planetas descendieran a la Tierra para formar una organización. A esto nosotros hoy día le llamamos el nuevo orden mundial. Y obviamente que el nuevo orden mundial, tal como lo está planteando la escritura, dice que van a ser seres que van a estar aliados con la bestia. ¿Y ahora por qué le llama la bestia? La Biblia, cuando habla de este término, que podría ser, algunos lo llaman como un apelativo de llamarle bestia, si resulta que va a ser un ser humano, es que está refiriéndose no a una criatura normal. Porque yo, por ejemplo, cuando leo en la Biblia que Dios le llama a las bestias del campo, le llama a las bestias del campo porque se está refiriendo a un animal. Pero cuando la escritura me habla de la profecía de Apocalipsis y me habla de la bestia, es porque está diciendo que este ser no va a ser un humano. Y aquí entramos, por eso les dije en la charla anterior de las criptomonedas, ¿cierto? Y la web 3.0, que ojalá puedan verlo después de esta charla. Estamos diciendo que para calcular el número de la bestia, el nombre, el número o la marca, yo tenía que abrir mi mente del cerebro derecho, para poder comprender que probablemente la bestia del Apocalipsis no sea ni siquiera un ser humano normal. Claro, van a intentar, claro, anda a saber tú de qué raza o de qué lugar va a venir, y que se va a mezclar con genética, o le van a preparar un cuerpo especial. Y por eso que le llaman la bestia. Yo me atrevería a decir, esto es muy personal, esta opinión es muy personal, yo me atrevería a decir que para nuestra traducción, o la traducción antigua de decir la bestia, este no humano, en nuestro lenguaje moderno podría llamarse el híbrido. El anti-Mashiach, el híbrido. Porque va a intentar o va a querer replicar, pero no le va a funcionar, va a intentar replicar cómo fue el nacimiento de Yeshua, el nacimiento milagroso de Yeshua, que como nosotros creemos y la escuela cree,
fue tal cual como lo dice la Escritura. Una virgen concebió al Mashiach, el hijo de Yah. ¿Listo? Eso lo creemos nosotros. Pero como el Satán quiere imitar todo lo que el Eterno hace, entonces el Satán va a hacer algo muy parecido, pero a la manera mala, a la manera híbrida. Va a intentar decir, vamos a hacer una cruza de un ser que no es humano con una humana para que esto resulte en esta bestia. Bien, el tema es profundo, hermano. Entonces, miren, antes de finalizar la charla, amigos, antes de finalizar la charla, si alguien cree que no existe tecnología o tecnología extraterrestre, yo les sugiero que hay un libro aquí. Este libro es uno de los que sigo leyendo hace muchos años, hermano. Yo estoy hablando de ya desde los años 2000. Vasija para Honra es un libro que tiene que ver con la doctora Rebecca Brown, que era una mujer que tenía el ministerio de restaurar a los ex satanistas y ex hechiceros, y ella recopiló mucha información. Y en la página 77, yo no les puedo mostrar, quizá ahora no se los puedo mostrar, pero aparece en la página 77 unos dispositivos que ella, no sé si se puede ver ahí, pero intentaré, hermanos, de una mejor resolución, intentaré explicar que dentro del satanismo y dentro de la brujería que testimonió la hermana Rebecca Brown, era que a los seguidores de Satán y a todos los que pertenecían a ciertas sociedades se le insertaba una especie de aguja que no era una aguja normal, era una tecnología avanzada, y que los demonios estaban ligados a ese chip, por así decirlo. Por favor, hermano, de verdad que esto es impresionante. Este tema, yo se los digo, hace muchos años que lo vengo estudiando, y que le llaman el alfiler embrujado. ¿Qué significa esto? Que la hermana Rebecca Brown, cuando hacía ese trabajo de liberación, dice que cuando oraba por los ex satanistas, estas cosas se le salían a las personas. Se le salían de los brazos, se le salían del cuerpo, de la boca, y es como un alfiler, y de hecho lo muestra acá, como si fuera el porte de una moneda, de un dólar, al parecer, y que era tecnología que tenían los satanistas para identificar a dónde estaba cada uno de ellos. Y estamos hablando de una tecnología avanzada en esos años. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo va a ser el nuevo orden? ¿A qué se refiere el nuevo orden? El nuevo orden va a estar regido por personas que van a estar netamente endemoniados, hermano. La verdad, van a estar netamente endemoniados, y obviamente que van a tener inspiración maldita, y que van a cautivar a las personas porque no se puede de otra manera. Ellos van a trabajar para el proceso que viene al mundo, la transformación que viene al mundo, y se va a volver a repetir la misma historia. El tema de la clonación, que no lo hemos hablado, el tema de la hibridación, que tampoco lo hemos hablado en su profundidad, y el tema del cambio genético, que hoy día, ¿por qué crees tú que hay tanta vacuna? Ya, ahí ya sería entrar en otros temas. Te sugiero, hermanos, para los que les gusta este tema de estudiar, obviamente que usted tome lo bueno. Yo acá no estoy diciendo, no, ustedes tienen que creer este libro que yo les estoy recomendando. No, amigos. Para que ustedes sepan, si hemos leído libros, es para sugerir que usted tenga la libertad de decisión. Este libro es un libro cristiano. Obviamente que tome usted lo bueno, lo malo lo desecha nomás. Pero es un libro interesante que se llama Clonación Humana. ¿Jugar a ser Dios o progreso científico? ¿Ya? Este es un interesante libro. Interesante. ¿Ya? Ese es uno de los recomendados hoy día. Hoy día estamos recomendando hartos libros. Este hay que tener estómago. ¿Ya? Y hay que tener harta madurez espiritual, porque probablemente lo que usted lea aquí no lo crea. ¿Ya? Nosotros creemos porque, curiosamente, antes de finalizar, no sé cuánto llevamos. Antes de finalizar, dentro de mi vida, de mi desarrollo,
con la ayuda del creador fui testigo de posesiones demoníacas en cuerpos de personas que yo vi con mis propios ojos y que habían cosas que yo no entendía, que por qué sucedían, y de pronto el creador colocó los medios para poder llegar a las investigaciones de la hermana Rebecca Brown. Si usted busca por ahí en Google, va a decir, no, Rebecca Brown es una falsa profeta, es una mujer que todo es mentira. Mire, yo en ese sentido no lo voy a intentar convencer en decir, no, usted tiene que creer a la hermana Rebecca Brown de lo que aquí dijo. Yo, ¿por qué digo que es un libro que yo estudio? Fue porque me vino a confirmar de cosas que yo sabía, que yo había visto, que yo había sido testigo, que yo había escuchado de personas que también participaron en temas de liberación demoníaca, y que todo lo que vimos con nuestros ojos y testimoniamos, ella lo vino a confirmar, ¿cierto? A la manera de su estilo allá en Estados Unidos, años atrás. Entonces, yo por eso les digo, hay que tener estómago para creer esto, porque si no, no importa. No es un tema dogmático por si acaso. Pero realmente, si usted quiere leerlo, hay que tener estómago. Ese es el segundo libro que podemos leer, ya con el área de extraterrestres y todo el tema. Sería muy interesante que ustedes puedan ver este libro o adquirirlo, no sé si está en PDF, de Rafael Videla Eisman, Los dioses extraterrestres. Un libro muy muy bueno, y también La historia imperfecta. Bien. Y los libros de Javier Sierra, antes de partir, para que ustedes vean que no estamos hablando acá cosas que uno se imagina o que yo tengo una opinión o hablar sin fundamento. No, la verdad es que no, hermano. Con la ayuda del creador sí intentamos hablar con fundamento, y especialmente este libro que fue el iniciador de todo. Es una novela que, como les digo, habla de un judío mesiánico que empieza a hacer toda una investigación y empieza a ayudar a aquel que quiere descubrir quiénes son los Nefilim, y que, bueno, es parte del libro, nunca se han ido. Están esperando que algo se les permita para tomar el control nuevamente, como lo dice el texto, y será como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre será igual como en los días de Noé. ¿Qué es lo que ocurrió en los días de Noé? Gigantes, hibridación, clonación, modificación genética, ciencia distorsionada y todo lo que veremos más adelante. Bien, así que un abrazo, mis amigos. Les sugerimos ver toda la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos. Toda la serie. Todo, usted puede decir, oye, pero son distintos temas. Sí, pero esta es una red. Todos los temas están interconectados. Lo otro, compártalo. Vea los videos completos, repáselos, busque la fuente que le estamos dando, investigue usted por sí mismo. Y como les digo, este material lo hemos leído nosotros, todavía hay temas que repasar, ¿ya? Y que no es un tema que sea así como entretenido, no. Es más que entretenido, pero también es serio y delicado. Bien, así que amigos, por favor, no dejen de visitar nuestras redes sociales, ¿ya? Y si usted siente de parte del creador de poder hacer un aporte económico a nuestro canal, también está la forma de hacerlo, y agradecido de antemano. Así que muchas gracias, mis hermanos.